Ese día, cuando mi hijo Miguel llegó a casa y me dijo con una frialdad que me atingió como un rayo: «Búscate otra casa, necesitamos espacio», sentí que mi mundo se desplomaba. Yo estaba preparando la cena en la misma cocina donde lo crié, en la casa que mi difunto esposo José dejó para mí, y de repente me convertí en un estorbo. Carmen, mi nuera, estaba a su lado con una sonrisa satisfecha, como si finalmente hubiera conseguido lo que quería desde hace tanto tiempo. Ellos hablaban sobre remodelar mi cuarto para hacer una oficina, sobre cómo yo ocupaba espacio innecesario, sobre cómo sería mejor para todos si yo viviera en un departamento pequeño. Me quedé ahí parada, sosteniendo la cuchara de madera, tratando de procesar cómo llegamos a este punto. Durante 40 años cuidé esta casa, pagué las cuentas, mantuve todo funcionando. Cuando Miguel perdió el empleo hace 2 años, fue aquí donde vino a vivir con la familia. Cuando Carmen tuvo problemas de salud, fui yo quien cuidó a los nietos y de la casa. Ahora que él estaba estable nuevamente, yo me había convertido en una carga. Carmen comentó casualmente que ya había visto algunos departamentos pequeños en la zona y que pensaba que sería una buena oportunidad para que yo empezara de nuevo y tuviera mi independencia. Miguel estuvo de acuerdo, diciendo que sería más práctico y económico para todos. Ellos discutían valores de renta en extenso, 800, 900 al mes, como si estuvieran hablando sobre cualquier cosa, menos sobre expulsar a la dueña de la casa. La ironía me causó un dolor profundo. Independencia era exactamente lo que nunca tuve después de que se mudaron para acá. No podía elegir qué ver en la televisión. No podía recibir visitas sin aprobación previa. No podía ni siquiera reorganizar mi propia cocina sin escuchar quejas. Pero en ese momento, mientras ellos discutían mi futuro como si yo no estuviera presente, algo dentro de mí comenzó a despertar. No dije nada, solo seguí preparando la cena en silencio. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Recordé cuando Miguel era pequeño y corría por esta misma cocina pidiendo que le preparara quesadillas. Recordé las noches en que José y yo planeábamos el futuro de nuestra familia sentados en esa mesa donde ahora Carmen decidía que yo sobraba. Recordé los sacrificios que hice cuando Miguel estudiaba, vendiendo mis joyas para pagar sus libros, trabajando tiempo extra como costurera para que no le faltara nada. Ahora, a los 67 años, mi propio hijo me estaba corriendo de mi hogar como si fuera una inquilina molesta. Carmen continuó hablando sobre las ventajas de que yo viviera sola. Mencionó que había encontrado un bonito departamento de una recámara por 1,200 mensuales, que tenía cocina integral y que estaría perfecto para una persona mayor. Su tono era condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor. Miguel asentía a todo lo que ella decía, como siempre lo había hecho desde que se casaron. Parecía que había olvidado completamente quién era yo, quién había sido su madre durante 40 años. «Mamá», me dijo Miguel finalmente, como si acabara de recordar que yo estaba ahí. «¿Qué opinas? Carmen encontró varias opciones que podrían funcionar para ti». Me volteé lentamente hacia ellos, la cuchara aún en mi mano, y por primera vez en mucho tiempo, realmente los miré. Miguel, mi hijo que una vez me prometió que siempre me cuidaría. Carmen, la mujer que llegó a mi casa como una nuera tímida y ahora se comportaba como si fuera la dueña. Los niños, Patricia de 16 años y Roberto de 12, que habían crecido en esta casa, pero ahora la veían solo como su casa. ¿Mi opinión?, pregunté suavemente. ¿Realmente quieren mi opinión? Carmen intercambió una mirada con Miguel antes de responder. Por supuesto, Guadalupe. Tu felicidad es lo más importante para nosotros. La forma en que dijo mi nombre, como si fuera una carga pronunciarlo, me dolió más de lo que esperaba. Me di cuenta en ese momento de que para ellos yo ya no era la matriarca de la familia, ya no era la señora de la casa. Era solo un obstáculo que había que remover educadamente. Durante los últimos 2 años, desde que se mudaron conmigo, había gastado todos mis ahorros para mantener la casa funcionando, para comprar comida, para pagar las cuentas que ellos decían que compartirían conmigo pero nunca podían costear. Nunca mencioné que la casa estaba a mi nombre, que las cuentas se pagaban con mi pensión. Ellos hablaban sobre valores como si fuera natural: 400 de luz,
600 de súper, 1200 de mantenimiento, pero siempre esperaban que yo pagara. Y en ese momento, después de la conversación sobre expulsarme, algo dentro de mí finalmente se quebró. ¿Saben qué? Dije finalmente, sorprendiéndome de lo calmada que sonó mi voz. Tienen razón, es hora de hacer algunos cambios. Carmen sonrió, pensando que había ganado. Miguel se relajó visiblemente, como si hubiera estado esperando una pelea que no llegó. Me alegra que lo veas así, mamá, dijo. Será mejor para todos. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté en mi cama recordando cada momento en que me habían hecho sentir como una intrusa en mi propia casa. Recordé cuando Carmen reorganizó mi cocina sin preguntarme, moviendo las cosas que había tenido en el mismo lugar durante décadas. Recordé cuando instalaron su televisión gigante en la sala y relegaron la mía al rincón. Recordé las veces que quise invitar a mi hermana Rosa a comer, y Carmen me dijo que no era conveniente porque habían hecho otros planes. Pensé en José, mi difunto esposo, y en cómo habríamos reaccionado juntos ante esta situación. José nunca habría permitido que nadie nos faltara al respeto en nuestra propia casa. Pero José ya no estaba, y yo había estado sola enfrentando esta situación durante 2 años, cediendo terreno poco a poco hasta convertirme en una huésped en mi propio hogar. Al día siguiente, mientras ellos estaban en el trabajo y la escuela, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Llamé a mi abogado, Antonio Hernández, quien había manejado los asuntos de mi difunto esposo. Le expliqué la situación y le pregunté sobre mis derechos como propietaria de la casa. Él se sorprendió al saber que yo había permitido que me trataran como inquilina en mi propia residencia. Antonio me orientó sobre los procedimientos legales para retomar el control total de la propiedad. Señora Guadalupe, me dijo por teléfono, legalmente usted puede retomar su casa inmediatamente, ya que ellos nunca tuvieron contrato formal de renta ni derechos de posesión. Esta es su propiedad y usted decide quién vive ahí. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Después de 2 años sintiéndome como una intrusa, finalmente alguien me recordaba que yo era la dueña. Durante las siguientes semanas, comencé a actuar discretamente. Visité el registro público y obtuve copias actualizadas de la escritura de la casa, 50,000 en documentación que comprobaba mi propiedad absoluta. Organicé todos los comprobantes de pago de las cuentas de los últimos 2 años, evidenciando que yo era quien mantenía la propiedad. Antonio preparó un documento legal estableciendo que cualquier persona viviendo en la casa debería tener mi autorización expresa y por escrito. También cambié las cuentas de luz, agua y gas para dejar claro que yo era la única responsable. Cada acción costó dinero: 200 en el registro, 300 con el abogado, 100 en el cambio de titularidad. Pero finalmente estaba invirtiendo en mi dignidad. Por primera vez en 2 años, sentía que estaba tomando el control de mi propia vida. Carmen comenzó a percibir que algo estaba diferente, pero no lograba identificar qué. Yo seguía haciendo mis actividades normalmente, pero ahora con un propósito. Comencé a anotar todos los comentarios irrespetuosos, todas las decisiones tomadas sin consultarme, todos los momentos en que fui tratada como un estorbo. Un día, cuando Carmen se quejó nuevamente sobre el espacio y dijo que ya había encontrado un departamento perfecto para mí por 1,500 al mes, solo sonreí y le dije que pronto tendríamos una conversación importante sobre eso. Esa tarde, mientras preparaba la cena, Patricia, mi nieta, se acercó a mí. Abuela, me dijo, ¿está todo bien? Mamá dice que te vas a mudar. La miré a los ojos. Esos ojos tan parecidos a los de Miguel cuando era niño, y sentí una punzada en el corazón. ¿Tú qué opinas de eso, mi amor?, le pregunté. Patricia se encogió de hombros. No sé. Mamá dice que será mejor para ti, que tendrás tu propio espacio. Incluso mi nieta había sido convencida de que expulsarme era por mi propio bien. Me di cuenta de que Carmen había estado trabajando en toda la familia, plantando la idea de que yo sería más feliz viviendo sola, que estaría mejor en un lugar apropiado para mi edad. La manipulación había sido gradual, pero efectiva. Esa noche, durante la cena, Carmen sacó el tema nuevamente. Guadalupe, el licenciado de bienes raíces, quiere saber si podemos ver el departamento mañana.
Dice que hay mucha demanda y que no podemos esperar mucho. Miguel asintió. Sí, mamá, sería bueno resolver esto pronto. Roberto, mi nieto menor, levantó la vista de su plato. ¿Por qué se tiene que ir la abuela?, preguntó inocentemente. Carmen le sonrió con esa sonrisa perfecta que había perfeccionado. Porque la abuela va a ser más feliz en su propio espacio, gordito. Va a tener su independencia. La palabra independencia sonó tan hueca viniendo de ella. Durante 2 años habían limitado cada aspecto de mi independencia, y ahora la usaban como excusa para deshacerse de mí. ¿Tú quieres irte, abuela?, preguntó Roberto directamente. Era una pregunta simple, pero me di cuenta de que nadie me la había hecho hasta ese momento. Todos habían asumido que yo estaría de acuerdo con sus planes. Miré alrededor de la mesa, a la familia que había criado y mantenido, y tomé una decisión. ¿Sabes qué, Roberto?, le dije. Esa es una muy buena pregunta, y creo que es hora de que todos sepan la respuesta. Carmen y Miguel intercambiaron una mirada nerviosa. Mamá, dijo Miguel, ya hablamos de esto. Pensé que habíamos llegado a un acuerdo. Me levanté lentamente de la mesa y fui a mi cuarto. Cuando regresé, tenía en mis manos la carpeta que había estado preparando durante semanas. Antes de que sigamos hablando sobre departamentos y mudanzas, dije colocando la carpeta sobre la mesa. Hay algunas cosas que necesitan saber. Abrí la carpeta y saqué la escritura de la casa. Esta, dije, es la escritura de esta casa. Como pueden ver, está a mi nombre. Guadalupe Morales de Hernández. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen palideció. Miguel parecía que había visto un fantasma. ¿Qué significa esto?, preguntó Carmen con voz temblorosa. Significa, respondí calmadamente, que durante 2 años ustedes han estado viviendo en mi casa, no en la casa de Miguel. Significa que yo soy la propietaria legal de esta propiedad y todo lo que hay en ella. Saqué los recibos de las cuentas. Estos son los comprobantes de pago de luz, agua, gas, teléfono y mantenimiento de los últimos 2 años. Como pueden ver, todos están a mi nombre y todos han sido pagados con mi pensión. Las manos de Miguel temblaron mientras tomaba los papeles. ¿Por qué nunca nos dijiste?, preguntó con voz apenas audible. ¿Por qué iba a decirles?, respondí. ¿Para que me trataran con un poco más de respeto? ¿Para que fingieran amarme por mi dinero en lugar de amarme por mi dinero sin saberlo? El sarcasmo en mi voz era algo que nunca habían escuchado de mí. Carmen finalmente encontró su voz. Guadalupe, esto no cambia nada. Todavía pensamos que sería mejor si... ¿Mejor para quién, Carmen?, la interrumpí. ¿Mejor para ti, que podrías tener toda la casa sin la molestia de la suegra? ¿Mejor para Miguel, que no tendría que lidiar con su madre anciana? ¿O mejor para mí, que perdería mi hogar para que ustedes pudieran expandirse? Patricia y Roberto nos miraban con los ojos muy abiertos. Nunca habían visto a su abuela confrontar a nadie, mucho menos a sus padres. «Abuela», susurró Patricia, ¿de verdad es tu casa? «Sí, mi amor», le respondí gentilmente. «Esta ha sido mi casa durante 40 años. La compré con tu abuelo José cuando tu papá era un bebé». Miguel se pasó las manos por el cabello, claramente abrumado. «Mamá, si la casa es tuya, ¿por qué nos dejaste pensar que... ¿Qué, Miguel? ¿Que ustedes me estaban haciendo un favor al dejarme vivir aquí? Nunca dije eso. Ustedes lo asumieron». Saqué el último documento de la carpeta. Este es el cálculo de todos los gastos que he cubierto durante los últimos 2 años. 48,000 en cuentas que pagué sola, 26,000 en gastos extras por ustedes, más los 15,000 en muebles nuevos que compré para acomodarlos. Un total de 89,000 pesos que gasté manteniendo a quienes me trataban como una carga. El número flotó en el aire como una acusación. Carmen abrió y cerró la boca varias veces sin poder decir nada. Miguel se veía como si hubiera recibido un golpe físico. Guadalupe, finalmente logró decir Carmen. Nosotros no sabíamos. ¿No sabían qué? ¿Que las cuentas se pagaban solas? ¿Que la comida aparecía mágicamente en el refrigerador? ¿Que los servicios funcionaban por arte de magia? Mi voz se volvió más firme con cada palabra. «Mamá», intervino Miguel, «si necesitabas ayuda con los gastos, podrías haber pedido...» «¿Pedido qué, Miguel?» Durante 2 años escuché a Carmen quejarse de lo caro que era mantener esta casa. Durante 2 años los escuché planear mi vida sin consultarme.
Durante 2 años me convertí en una extraña en mi propia casa, y ahora que decidieron que soy un estorbo, resulta que debería haber pedido ayuda. Roberto, mi nieto menor, se acercó a mí y tomó mi mano. «Abuela, ¿te vas a quedar?». Su pregunta inocente desarmó toda mi ira. Lo abracé fuertemente. «Sí, mi amor, me voy a quedar. Esta es mi casa». Carmen se levantó bruscamente de la mesa. «Esto es ridículo. No puedes usar esto contra nosotros. Hemos estado ayudándote, cuidándote». «¿Cuidándome?», repetí incrédula. «Reorganizando mi cocina sin preguntarme, ¿es cuidarme? ¿Decidir qué puedo ver en televisión es cuidarme? ¿Planear enviarme a un departamento para liberarse de mí es cuidarme?». «Estamos tratando de hacer lo mejor para ti», gritó Carmen, perdiendo finalmente la compostura. «Eres una mujer mayor que vive sola en una casa demasiado grande». «No vivo sola», respondí calmadamente. «Vivo con una familia que durante 2 años me ha hecho sentir como si no perteneciera aquí». Miguel finalmente habló. «Mamá, esto es un malentendido. Podemos arreglar las cosas. ¿Pueden qué, Miguel? ¿Fingir que me respetan ahora que saben que soy la dueña? ¿Tratarme bien ahora que saben que tengo dinero?». Me dirigí hacia la ventana que daba al jardín que José y yo habíamos plantado juntos. «Durante 40 años, esta casa ha sido mi hogar. Aquí criamos a tu padre. Aquí celebramos cumpleaños y navidades. Aquí lloramos cuando tu abuelo murió. Pensé que cuando ustedes vinieran a vivir aquí, tendríamos más momentos felices juntos. En lugar de eso, me hicieron sentir como una carga». Patricia se acercó a mí. «Abuela, yo no sabía. Nosotros no queríamos lastimarte». La abracé, sintiendo lágrimas en mis ojos por primera vez en la noche. «Lo sé, mi amor. Tú no tienes la culpa de nada». Carmen siguió insistiendo. «Guadalupe, tienes que entender nuestra posición. Necesitamos más espacio para los niños, para la oficina de Miguel». «¿Su oficina?», pregunté. «¿Van a convertir mi cuarto en la oficina de Miguel?». «Bueno, sí, pensamos que…». Carmen se detuvo al darse cuenta de lo que acababa de admitir. «Ya veo, no solo querían que me fuera, ya habían planeado qué hacer con mi espacio». Regresé a la mesa y guardé todos los documentos en la carpeta. «Creo que ya han escuchado suficiente por esta noche». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Miguel con voz preocupada. Lo miré por un largo momento, recordando al niño que había sido, al joven lleno de sueños que había criado, al hombre que ahora estaba dispuesto a echarme de mi propia casa. «Voy a hacer lo que debería haber hecho hace 2 años», respondí. «Voy a recuperar mi casa y mi dignidad». Carmen parecía desesperada. «Guadalupe, por favor, seamos razonables. Podemos encontrar una solución que funcione para todos». «¿La solución?», dije dirigiéndome hacia mi cuarto. «Es muy simple. Esta es mi casa. Yo decido quién vive aquí». Me detuve en la puerta y me volteé hacia ellos una última vez. «Mañana temprano van a recibir una visita de mi abogado. Él les explicará exactamente cuáles son sus opciones». Esa noche, por primera vez en 2 años, cerré la puerta de mi cuarto con llave, y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sabiendo que finalmente había recuperado el control de mi propia vida. Lo que ellos no sabían era que esto era solo el comienzo de todo lo que estaba por venir. Esa noche me quedé despierta recordando cómo había comenzado todo. Miguel había llegado desesperado hace 2 años, diciendo que necesitaba un lugar temporal para la familia mientras se reorganizaba financieramente. Yo abrí mi casa y mi corazón, como siempre había hecho. Arreglé todo para acomodar a mis nietos, compré muebles nuevos, reorganicé toda mi vida para hacer espacio para ellos. Nunca imaginé que temporal se convertiría en permanente y que ayuda se convertiría en dominio completo. Gasté mis ahorros sin vacilar. 15,000 en muebles nuevos, 8,000 en remodelaciones del cuarto de los nietos, 3,000 por mes en gastos extras que nunca cuestioné. Al principio, Carmen había sido diferente. Llegó a mi casa con una actitud tímida, casi irreverente. «Señora Guadalupe», me decía, «no sé cómo agradecerle que nos reciba en su hermosa casa». Incluso ayudaba con los quehaceres domésticos y preguntaba mi opinión sobre todo. Pero eso duró apenas unas semanas. Poco a poco, Carmen fue asumiendo el control. Primero fueron pequeños cambios en la decoración,
Después reglas sobre limpieza, horarios de comidas, programación de la televisión. Recordé la primera vez que Carmen reorganizó mi cocina. Llegué una mañana y encontré todos mis trastes en lugares diferentes. Cuando le pregunté por qué había movido todo, me sonrió condescendientemente y me dijo: «Guadalupe, el orden que tenías no era muy funcional. Yo estudié un poco de organización del hogar y pensé que te gustaría tener una cocina más moderna». La palabra «moderna» la había usado como si mi forma de organizar las cosas fuera antigua y obsoleta. Cuando intenté expresar mis opiniones, ella decía que yo estaba siendo difícil, que no estaba acostumbrada a compartir espacios. Miguel siempre se ponía de su lado, diciendo que yo debería ser más comprensiva, que ellos estaban pasando por un momento difícil. Gradualmente, me sentí como una huésped en mi propia casa, caminando en puntas de pies para no molestar. Carmen tenía la costumbre de hacer comentarios sobre cómo yo debería contribuir más, sobre lo cara que era mantener una casa grande, sobre cómo sería más económico si yo viviera en un lugar más pequeño. «Guadalupe», me decía mientras lavaba los platos después del desayuno, ¿te has puesto a pensar en el gasto de agua que representa esta casa tan grande? Debe ser terrible para tu pensión. Su tono siempre sonaba preocupado, pero había algo más debajo, algo que me hacía sentir culpable por existir. Después agregaba: «Miguel y yo hemos estado viendo algunas opciones de departamentos para personas mayores. Hay unos muy bonitos cerca del centro, con servicios incluidos. Durante esos 2 años, gasté todas mis economías para mantener la casa funcionando, para comprar comida, para pagar las cuentas que ellos decían que compartirían conmigo, pero nunca lograban costear. Nunca mencioné que la casa estaba a mi nombre, que las cuentas se pagaban con mi pensión. Ellos hablaban sobre valores como si fuera natural. 400 de luz, 600 de súper, 1,200 de mantenimiento, pero siempre esperaban que yo pagara. Recordé vívidamente el día que Carmen decidió cambiar el televisor de la sala. Era un sábado por la mañana y yo estaba viendo mi programa favorito cuando llegaron cargando una pantalla enorme. «Guadalupe», me dijo Carmen emocionada, «mira lo que compramos. Ahora podremos disfrutar mejor las películas familiares». Mi televisor, que funcionaba perfectamente bien, fue relegado al rincón como un mueble viejo. «¿No crees que deberían haber preguntado primero?», le dije suavemente. Carmen me miró como si hubiera dicho algo ridículo. «Ay, Guadalupe, es solo un televisor. Además, este es mucho mejor para todos. El tuyo ya estaba muy anticuado». La palabra «anticuado» se convirtió en una constante en su vocabulario cuando se refería a cualquier cosa que fuera mía. Las comidas se volvieron otro campo de batalla silencioso. Carmen tenía ideas muy específicas sobre lo que debíamos comer y cuándo. «Guadalupe», me decía, «creo que deberíamos hacer un menú semanal más saludable. Patricia está en una edad donde necesita cuidar su alimentación». Mis recetas familiares, las que había cocinado durante décadas, fueron sustituidas por platos que Carmen había visto en Internet. Un día intenté preparar mole, la receta que mi madre me había enseñado y que José siempre adoraba. Carmen entró a la cocina y arrugó la nariz. «Ay, Guadalupe, ese olor es muy fuerte. Los niños no están acostumbrados a comida tan condimentada. ¿Por qué no preparamos algo más ligero?» Mi mole terminó en el refrigerador, olvidado, hasta que se echó a perder y lo tuve que tirar. Pero fueron las noches las que se volvieron más difíciles. Después de que todos se iban a dormir, yo me quedaba despierta en mi cuarto, escuchando cómo planeaban cambios en Kesulras casa. A través de las paredes delgadas, podía oír las conversaciones entre Miguel y Carmen sobre remodelaciones, sobre cómo aprovechar mejor el espacio, sobre planes que nunca incluían preguntarme mi opinión. «¿Qué piensas de convertir el cuarto de tu mamá en una oficina?», escuché que le preguntó Carmen a Miguel una noche. «Podrías trabajar desde casa más seguido, y tu mamá estaría mejor en un lugar apropiado para su edad». Miguel había murmurado algo que no alcancé a escuchar, pero el tono sugería que estaba de acuerdo. Otra noche los escuché discutir sobre dinero. «Miguel, necesitamos ser honestos con tu mamá sobre los gastos de esta casa. Ella debería contribuir más o considerar mudarse a algo más pequeño. No es justo que nosotros carguemos con todo». La ironía de esas palabras me causó una risa amarga. Yo había estado pagando todo desde el primer día.
Pero de alguna manera, Carmen había logrado convencer incluso a Miguel de que ellos eran los que cargaban con los gastos. Las visitas también se convirtieron en un problema. Mi hermana Rosa había sido mi compañía constante durante años. Veníamos juntas todos los miércoles a tomar café y ponernos al día. Pero Carmen comenzó a poner objeciones sutiles. Guadalupe, Rosa viene mucho por aquí. Los niños necesitan concentrarse en sus tareas y a veces es difícil con tanto ruido. ¿O no crees que sería mejor si vieras a Rosa en otro lado? Aquí siempre están interrumpiendo nuestras rutinas familiares. Gradualmente, las visitas de Rosa se fueron espaciando hasta que prácticamente dejaron de existir. Mi hermana me preguntaba por qué ya no la invitaba, y yo no sabía cómo explicarle que me había convertido en una extraña en mi propia casa, que ya no me sentía con el derecho de invitar a quien quisiera. Los domingos habían sido sagrados en mi casa. José y yo siempre habíamos hecho comidas familiares especiales, con la mesa puesta bonita y tiempo para conversar. Pero Carmen tenía otras ideas. Guadalupe, los domingos son nuestro único día libre. ¿Te molesta si los niños y nosotros aprovechamos para relajarnos? Tal vez podríamos comer algo sencillo y cada quien hacer lo suyo. Los domingos familiares se convirtieron en días donde cada quien estaba en su cuarto, mirando sus propias pantallas. Recordé también las veces que intenté disciplinar a mis nietos cuando se portaban mal. Patricia había desarrollado la costumbre de dejar sus cosas tiradas por toda la casa, y cuando le pedí que recogiera, Carmen intervino inmediatamente. Guadalupe, yo me encargo de la educación de Patricia. Ella está pasando por una etapa difícil y necesita comprensión, no regaños. El mensaje era claro. Yo ya no tenía autoridad en mi propia casa, ni siquiera con mis propios nietos. Roberto, mi nieto menor, había sido siempre muy apegado a mí. Pero gradualmente noté que Carmen lo alejaba con sutileza. Roberto, no molestes a tu abuela. Ella está cansada y necesita descansar. Oh, Roberto, ven acá conmigo en lugar de estar pegado a tu abuela todo el tiempo. Mi relación con mis nietos se fue enfriando, no por ellos, sino por las barreras que Carmen construía constantemente. Las fiestas se volvieron especialmente dolorosas. En Navidad del año pasado, Carmen decidió cambiar todas nuestras tradiciones familiares. Guadalupe, creo que este año deberíamos hacer algo diferente. Los niños ya están grandes para algunas tradiciones y queremos crear nuevos recuerdos. Mis nacimientos, mis recetas tradicionales, mis costumbres navideñas fueron reemplazadas por ideas que Carmen había visto en revistas. Cuando protesté suavemente, Miguel me dijo: «Mamá, tienes que entender que las familias evolucionan. Carmen solo quiere que todos tengamos una Navidad especial, pero para mí no fue especial en absoluto. Me sentí como una espectadora en la celebración de una familia que ya no me incluía realmente. Los gastos también se convirtieron en una fuente constante de tensión oculta. Carmen tenía la costumbre de hacer compras grandes sin consultarme y después mencionar casualmente lo caras que habían resultado las cosas. Guadalupe, el súper estuvo carísimo esta semana. 800 pesos. ¿Puedes creerlo? Y eso que solo compramos lo básico. Después me miraba expectante, esperando que yo ofreciera cubrir la diferencia. O cuando compraba ropa para los niños, los uniformes de Patricia costaron 2,000 pesos. Estos niños crecen tan rápido que es un gasto constante. Nuevamente, la mirada expectante, la pausa incómoda hasta que yo sacaba mi monedero. Nunca me pedían dinero directamente, pero las insinuaciones eran constantes y efectivas. Recordé la vez que me enfermé de gripe y pasé 3 días en cama. En lugar de cuidarme, Carmen se quejó constantemente del trabajo extra que representaba para ella. Guadalupe, no puedo encargarme de todo yo sola. Los niños, la casa, la comida, es demasiado. Cuando me recuperé, me sentí culpable por haber estado enferma, como si hubiera sido una imposición deliberada de mi parte. Las noches de insomnio se volvieron frecuentes. Me quedaba despierta pensando en José, en cómo él nunca habría permitido que me trataran así. Pensaba en los primeros años de nuestro matrimonio, cuando éramos pobres pero felices, cuando construimos esta casa con tanto amor y esperanza. José había trabajado turnos dobles durante años para pagar la hipoteca,
y yo había cosido hasta altas horas para aportar dinero extra. Esta casa va a ser para nuestra familia por generaciones, me había dicho José una vez, mientras plantábamos el jardín. Aquí van a crecer nuestros nietos y tataranietos. Nunca imaginó que su propio hijo me haría sentir como una intrusa en el hogar que construimos juntos. También recordé los sacrificios que hice cuando Miguel era joven. Trabajé dobles turnos en la fábrica textil para pagar sus estudios. Vendí las joyas que José me había regalado para comprarle libros y materiales escolares. Renuncié a viajes, a ropa nueva, a pequeños lujos para que Miguel pudiera tener todo lo que necesitaba para salir adelante. Mamá, me había dicho Miguel el día que se graduó, todo lo que soy te lo debo a ti. Nunca voy a olvidar todo lo que sacrificaste por mí. Esas palabras resonaban dolorosamente en mi memoria, mientras recordaba cómo ese mismo hijo ahora estaba dispuesto a echarme de mi propia casa. Los momentos más duros eran cuando recordaba las promesas que Miguel me había hecho cuando José murió. Mamá, nunca vas a estar sola. Yo voy a cuidarte siempre, como tú me cuidaste a mí. Había llorado ese día, abrazando a mi hijo, sintiéndome segura de que no importara lo que pasara, siempre tendría a mi familia. Pero esas promesas se habían desvanecido gradualmente bajo la influencia de Carmen. Al principio, los cambios fueron tan sutiles que casi no los noté. Un comentario aquí, una sugerencia allá, una mirada de desaprobación cuando yo expresaba una opinión diferente. Carmen era experta en hacer que sus manipulaciones parecieran preocupación genuina. Guadalupe, me decía cuando yo expresaba alguna queja, entiendo que es difícil para ti adaptarte. Los cambios siempre son difíciles a nuestra edad. La frase, a nuestra edad, se volvió su forma favorita de recordarme que yo era vieja y que mis opiniones ya no importaban. Pensé en todas las veces que me había mordido la lengua para mantener la paz familiar. Todas las veces que había cedido para evitar conflictos. Todas las veces que había elegido el silencio en lugar de defender mi dignidad. Durante 2 años había sido la abuela perfecta, la suegra complaciente, la anfitriona silenciosa que nunca causaba problemas. Pero esa noche, después de la conversación durante la cena, algo fundamental había cambiado en mí. Ya no estaba dispuesta a ser invisible en mi propia casa. Ya no iba a permitir que me trataran como un estorbo. Ya no iba a fingir que no me dolían sus comentarios despectivos y sus planes para deshacerse de mí. Me levanté de la cama y fui a la ventana que daba al jardín. Bajo la luz de la luna, podía ver las rosas que José y yo habíamos plantado en nuestro primer aniversario. Seguían floreciendo después de todos estos años, hermosas y resilientes. Me vi reflejada en esas rosas. Había sobrevivido a muchas tormentas, pero seguía aquí, seguía siendo fuerte. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ser víctima de las circunstancias ni de las manipulaciones de Carmen. No iba a permitir que Miguel siguiera eligiendo a su esposa por encima de su madre. Y definitivamente no iba a dejar que me echaran de la casa que José y yo construimos con tanto amor y sacrificio. Al día siguiente comenzaría mi contraataque silencioso. Pero esa noche, simplemente, me permití sentir toda la tristeza y la ira que había estado reprimiendo durante 2 años. Lloré por la familia que pensé que tendría. Lloré por el respeto que había perdido. Lloré por la soledad que había sentido rodeada de las personas que se suponía que más me amaban. Pero también sentí algo más, determinación, una fuerza que no había experimentado en mucho tiempo. La misma fuerza que me había ayudado a criar a Miguel como madre soltera cuando José trabajaba fuera de la ciudad. La misma fuerza que me había sostenido cuando José murió. La misma fuerza que ahora usaría para recuperar mi lugar en el mundo. Mañana sería un nuevo día, y por primera vez en 2 años yo estaría en control de lo que sucedería en mi propia casa. Al día siguiente, mientras ellos estaban en el trabajo y en la escuela, puse en marcha el plan que había estado desarrollando en mi mente durante toda la noche. Mi primera llamada fue a Antonio Hernández, mi abogado, quien había manejado todos los asuntos legales desde que José murió. Cuando le expliqué la situación completa, hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Señora Guadalupe, me dijo finalmente con voz seria, lo que me está contando constituye abuso familiar y manipulación financiera. Usted tiene todos los derechos legales de su lado.
Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Durante 2 años me había sentido como si estuviera loca, como si mis sentimientos de injusticia fueran exagerados. Escuchar a un profesional confirmar que lo que estaba viviendo tenía nombre y apellido me dio la fuerza que necesitaba para continuar. Antonio me citó esa misma tarde en su oficina. Llegué 30 minutos antes de la hora acordada, nerviosa pero determinada. Su despacho olía a libros viejos y café, un aroma que me tranquilizó inmediatamente. Había conocido a Antonio a través de José hace más de 20 años, y siempre había sido un hombre honesto y directo. Guadalupe, me dijo mientras revisaba los documentos que le había llevado, estos papeles demuestran claramente que usted es la única propietaria de la casa. Su familia no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad. Tomó sus lentes y me miró directamente a los ojos. ¿Está segura de que quiere proceder con esto? Una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás. Le expliqué todo lo que había vivido durante los últimos 2 años. Cada humillación, cada vez que me habían hecho sentir como una carga, cada plan que habían hecho sin consultarme. Antonio tomaba notas mientras yo hablaba, asintiendo gravemente en los momentos más dolorosos de mi relato. ¿Cuánto dinero ha gastado usted manteniendo a su familia durante estos 2 años?, me preguntó. Saqué la libreta donde había estado anotando todos los gastos durante las últimas semanas. 89,000 pesos, respondí. Tengo todos los recibos y comprobantes. Antonio silbó suavemente. Es una cantidad considerable, señora Guadalupe, y usted tiene derecho a que le paguen esa deuda. Comenzó a explicarme mis opciones legales. Podía exigir el desalojo inmediato, podía cobrar renta retroactiva por los 2 años que habían vivido en mi casa, o podía llegar a un acuerdo que estableciera claramente las reglas para continuar conviviendo. ¿Qué me recomienda usted, licenciado?, le pregunté. Antonio se reclinó en su silla y juntó las manos. Honestamente, señora Guadalupe, después de todo lo que me ha contado, creo que lo mejor para su salud mental y emocional sería recuperar completamente su casa. Su familia ha demostrado que no la respetan como propietaria ni como persona. Esa tarde regresé a casa con una carpeta llena de documentos legales y un plan claro de acción. Antonio había preparado una notificación legal que establecía que cualquier persona viviendo en mi propiedad debía tener mi autorización expresa y por escrito. También había redactado un documento exigiendo el pago de la renta retroactiva y los gastos que había cubierto durante 2 años. Pero decidí no entregar esos documentos inmediatamente. Quería observar a mi familia un poco más, darles una oportunidad de mostrar aunque fuera un mínimo de arrepentimiento o respeto. Tal vez, pensé ingenuamente, la revelación de la noche anterior los habría hecho reflexionar sobre su comportamiento. Esa esperanza se desvaneció rápidamente. Durante la cena, Carmen actuó como si nada hubiera pasado. Guadalupe, me dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Miguel y yo estuvimos hablando sobre lo de anoche. Creemos que hay un malentendido. Miguel asintió, evitando mi mirada. Sí, mamá. Nunca quisimos que te sintieras mal. Solo queremos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí?, pregunté, manteniendo mi voz calmada. ¿Y qué sería exactamente lo mejor para mí según ustedes? Carmen intercambió una mirada rápida con Miguel antes de responder. Bueno, independientemente de quién sea el dueño de la casa, seguimos pensando que sería mejor para tu bienestar si vivieras en un lugar más apropiado para tu edad. La palabra apropiado me molestó profundamente. ¿Apropiado según quién?, pregunté. Según los estándares modernos de vida para personas mayores, respondió Carmen con ese tono condescendiente que tanto detestaba. Lugares donde tengas servicios, donde no tengas que preocuparte por el mantenimiento, donde puedas socializar con personas de tu edad. Miguel finalmente encontró su voz. Mamá, entendemos que la casa es tuya, pero eso no cambia el hecho de que es muy grande para una persona sola. Podrías venderla y mudarte a algo más cómodo. Con el dinero de la venta podrías vivir muy bien en un lugar diseñado para ti. Me di cuenta en ese momento de que nada había cambiado realmente. Incluso sabiendo que yo era la propietaria, seguían queriendo que me fuera. La única diferencia era que ahora veían una oportunidad de beneficiarse económicamente de mi partida. Si yo vendía la casa,
ellos esperarían heredar parte del dinero o al menos que yo se los prestara para comprar su propia casa. Interesante, dije lentamente. ¿Y ustedes qué harían mientras yo me mudo a ese lugar tan maravilloso? Carmen sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. Bueno, nosotros podríamos quedarnos aquí temporalmente, cuidando la casa mientras la pones en venta. O tal vez podríamos llegar a un acuerdo de compra-venta familiar. Ahí estaba, el verdadero plan. No solo querían que me fuera, querían quedarse con mi casa. Ya fuera comprándola a precio de familia o heredándola prematuramente, su objetivo era el mismo: deshacerse de mí y quedarse con la propiedad que José y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. ¿Y si yo no quiero vender?, pregunté. El silencio que siguió fue incómodo. Patricia y Roberto, mis nietos, comían en silencio, claramente sintiendo la tensión pero sin entender completamente lo que estaba pasando. Finalmente, Miguel respondió: «Bueno, esa sería tu decisión, mamá. Pero esperamos que consideres todas las opciones». Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, tomé una decisión definitiva. Saqué los documentos que Antonio había preparado y los coloqué sobre la mesa del comedor. Junto a ellos, puse una carta que había escrito esa tarde. Una carta que expresaba todo lo que había estado sintiendo durante 2 años, pero nunca me había atrevido a decir. Al día siguiente fue sábado, y toda la familia estaba en casa. Durante el desayuno, Carmen mencionó casualmente que había hecho una cita para ver el departamento que había encontrado para mí. «Es este lunes a las 10 de la mañana», me dijo. «Estoy segura de que te va a encantar». «No voy a ir», dije simplemente. Carmen pareció sorprendida. «¿Por qué no? Al menos deberías verlo antes de decidir». «Porque ya decidí», respondí. «No me voy a mudar». Miguel suspiró exasperado. «Mamá, tienes que ser realista. Esta casa es demasiado grande para ti». Me levanté lentamente y fui por los documentos que había dejado en la mesa del comedor. Cuando regresé, coloqué todo frente a ellos. «Estos», dije, «son documentos legales que mi abogado preparó ayer». Carmen palideció al ver el membrete del despacho jurídico. «¿Qué dicen?», preguntó Miguel con voz temblorosa. «Dicen que ustedes tienen 30 días para desalojar mi casa», respondí con una calma que no sabía que poseía. «Y también exigen el pago de 89,000 pesos en gastos que he cubierto durante 2 años sin recibir contribución alguna de su parte». El silencio que siguió fue absoluto. Patricia dejó caer su cuchara en el plato con un ruido metálico que resonó en toda la cocina. Roberto me miraba con los ojos muy abiertos, tratando de entender lo que estaba pasando. Carmen tomó los documentos con manos temblorosas y comenzó a leerlos. Esto no puede ser legal», murmuró. «Es completamente legal», respondí. «Y está respaldado por 2 años de comprobantes de pago, recibos y documentación que prueba que ustedes han estado viviendo en mi propiedad sin pagar renta y sin contribuir a los gastos». Miguel se pasó las manos por el cabello, claramente abrumado. «Mamá, esto es ridículo. No puedes echarnos así nada más. Somos tu familia». «Exactamente», le dije. «Son mi familia. Y durante 2 años mi familia me ha tratado como si fuera una carga, como si fuera un estorbo, como si no tuviera derecho a opinar sobre mi propia vida». Carmen finalmente encontró su voz, pero ya no sonaba condescendiente. Sonaba desesperada. «Guadalupe, por favor, seamos razonables. No tenemos a dónde ir. Los niños están en la escuela aquí. Miguel tiene su trabajo». «Tenían 2 años para pensar en eso», respondí. 2 años durante los cuales planearon mi vida sin consultarme. Ahora es mi turno de planear la suya». Roberto, mi nieto menor, comenzó a llorar silenciosamente. «Abuela, ¿por qué nos estás corriendo?», preguntó con voz quebrada. Mi corazón se partió al escuchar esa pregunta, pero sabía que tenía que mantenerme firme. «No los estoy corriendo por malicia, mi amor», le dije suavemente. «Pues los estoy corriendo porque durante 2 años no me han tratado con el respeto que merezco en mi propia casa». Patricia, mi nieta mayor, me sorprendió con su siguiente comentario. «Pero abuela, mamá dice que sería mejor para ti vivir en un lugar para personas mayores. Dice que aquí estás muy sola». Me di cuenta en ese momento de que Carmen había estado trabajando en mis nietos también, convenciéndolos de que expulsarme era por mi propio bien. «Patricia», le dije,
¿Tú crees que yo estoy muy sola aquí? Ella se encogió de hombros. No sé. Mamá dice que las personas de tu edad necesitan estar con otras personas de su edad. ¿Y qué opinas tú de eso?, le pregunté. Patricia pensó por un momento antes de responder. A mí me gusta que estés aquí, abuela. Pero mamá dice que es egoísta de nuestra parte no dejarte ser feliz en otro lugar. La manipulación había sido más profunda de lo que pensaba. Carmen no solo había convencido a Miguel de que echarme era una buena idea, también había trabajado en mis nietos, haciéndoles creer que mantenerme en mi propia casa era una forma de crueldad hacia mí. Carmen, le dije directamente, durante 2 años has estado manipulando a toda la familia para que crean que yo sería más feliz en otro lugar, pero nunca me preguntaste a mí qué era lo que me haría feliz. Carmen abrió la boca para responder, pero la detuve con un gesto. Lo que me haría feliz es ser tratada con respeto en mi propia casa. Lo que me haría feliz es que mi opinión fuera considerada antes de tomar decisiones que me afectan. Lo que me haría feliz es no sentirme como una intrusa en el lugar donde he vivido durante 40 años. Miguel intentó un último esfuerzo de reconciliación. Mamá, podemos arreglar las cosas. Podemos cambiar la forma en que hacemos las cosas aquí. ¿En serio?, pregunté. Como cuando dijiste que podríamos arreglar las cosas después de que me echaran de mi cuarto para hacer tu oficina. Como cuando dijiste que podríamos arreglar las cosas después de que Carmen reorganizara toda mi cocina sin preguntarme. Carmen se levantó bruscamente de la mesa. Esto es una locura. No puedes destruir a tu propia familia por un berrinche. Sus palabras confirmaron lo que ya sabía. Para ella, defenderme a mí misma era solo un berrinche. No había aprendido nada de la noche anterior. No estoy destruyendo a mi familia, respondí calmadamente. Estoy salvándome a mí misma de una familia que ya me había destruido por dentro. Me dirigí hacia mi cuarto, pero antes de salir de la cocina, me volteé una última vez. Tienen 30 días, les dije. Úsenlos sabiamente. Esa tarde recibí una llamada de Antonio. Señora Guadalupe, ¿ya entregó los documentos? Sí, esta mañana, respondí. ¿Cómo se siente? Liberada, dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Por primera vez en 2 años, me sentía completamente libre. Antonio me explicó los siguientes pasos del proceso legal. Si ellos decidían pelear la notificación, tendríamos que ir a juicio, pero él estaba confiado en que ganaríamos fácilmente. Si decidían cumplir voluntariamente, el proceso sería mucho más simple. ¿Y si tratan de manipularla emocionalmente para que cambie de opinión?, me preguntó. Ya no van a poder, respondí con una certeza que me sorprendió. Durante 2 años permití que me manipularan porque no quería perder a mi familia, pero me di cuenta de que ya los había perdido desde el momento en que dejaron de respetarme. Antonio me felicitó por mi fortaleza y me recordó que podía llamarlo si necesitaba cualquier cosa. Esa noche, durante la cena, la tensión era palpable. Carmen había estado llorando. Tenía los ojos rojos e hinchados. Miguel se veía derrotado, como si finalmente hubiera entendido la magnitud de lo que estaba perdiendo. Los niños comían en silencio, claramente afectados por el ambiente pesado de la casa. Guadalupe, dijo Carmen finalmente, ¿hay algo que podamos hacer para arreglar esto? Su voz ya no tenía rastros de condescendencia o manipulación. Sonaba genuinamente desesperada. Ahora me preguntas qué puedes hacer, respondí. Después de 2 años de nunca preguntarme qué quería, qué necesitaba, qué me haría feliz, Miguel puso su mano sobre la mesa. Mamá, lo sentimos. No nos dimos cuenta de cómo te estábamos tratando. ¿No se dieron cuenta?, pregunté incrédula. ¿No se dieron cuenta cuando reorganizaron mi cocina sin preguntarme? ¿No se dieron cuenta cuando planearon convertir mi cuarto en una oficina? ¿No se dieron cuenta cuando pasaron 2 años diciéndome que sería mejor para mí vivir en otro lugar? Carmen intentó una vez más. Guadalupe, entiendo que cometimos errores, pero podemos cambiar. Podemos hacer que esto funcione. ¿Pueden cambiar?, repetí. Carmen, ayer mismo, después de saber que yo soy la dueña de esta casa, siguieron insistiendo en que me mudara a un departamento. ¿Qué te hace pensar que realmente pueden cambiar? La respuesta fue silencio, porque sabían, igual que yo, que no podían cambiar. No después de 2 años de verme como una carga. No después de planear mi vida sin consultarme. No después de hacerme sentir como una extraña en mi propia casa.
Esa noche, por primera vez desde que había entregado los documentos legales, sentí una paz profunda. Había tomado la decisión más difícil de mi vida, pero también la más correcta. No estaba siendo cruel o vengativa. Simplemente estaba recuperando mi dignidad y mi derecho a ser respetada en mi propio hogar. Los siguientes días serían difíciles. Lo sabía. Habría lágrimas, súplicas y probablemente intentos de hacerme sentir culpable. Pero por primera vez en 2 años, tenía el control de mi propia vida. Y eso, descubrí, no tenía precio. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional que puso a prueba toda mi determinación. Miguel y Carmen probaron cada estrategia posible para hacerme cambiar de opinión. Desde las lágrimas hasta las amenazas, desde las súplicas hasta los intentos de chantaje emocional. Pero yo me mantuve firme, recordando constantemente las palabras de Antonio. Una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás. El lunes por la mañana, Miguel faltó al trabajo para quedarse en casa y hablar conmigo. Lo encontré sentado en la mesa del comedor, con una taza de café fría frente a él y una expresión de derrota total en el rostro. «Mamá», me dijo cuando me vio entrar a la cocina, «necesitamos hablar». Su voz sonaba diferente, más madura, como si hubiera envejecido años en solo 3 días. «Estoy escuchando», le dije, sirviéndome mi propio café y sentándome frente a él. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel me miró directamente a los ojos sin evitar mi mirada. «No tengo excusa para cómo te hemos tratado», comenzó. «He estado pensando toda la noche, recordando todas las veces que te hicimos sentir mal, todas las decisiones que tomamos sin consultarte». Esperé en silencio, permitiendo que continuara. «Carmen estuvo llorando toda la noche», continuó. «Dice que nunca se dio cuenta de lo mal que te estaba haciendo sentir». Mantuve mi expresión neutral, aunque por dentro sentía una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente reconocían el daño que habían causado. Tristeza porque había tomado una amenaza legal para que abrieran los ojos. «Miguel», le dije suavemente, ¿de verdad nunca se dieron cuenta? ¿O simplemente no les importaba lo que yo sintiera? La pregunta lo golpeó como una bofetada. Se pasó las manos por el cabello, ese gesto nervioso que había heredado de su padre. «Creo», dijo después de una larga pausa, «que nos convenía no darnos cuenta. Era más fácil pensar que estábamos ayudándote que admitir que te estábamos lastimando». Su honestidad me sorprendió. Durante 2 años había estado esperando este reconocimiento, esta admisión de culpa. Pero ahora que la tenía, me di cuenta de que llegaba demasiado tarde. El daño estaba hecho, la confianza estaba rota, y las palabras ya no podían reparar lo que se había perdido. «Mamá», continuó Miguel, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿hay alguna forma de arreglar esto? Los niños están devastados. Patricia no ha parado de llorar desde el sábado. Y Roberto no entiende por qué su abuela los está echando de casa». La mención de mis nietos me causó un dolor profundo, pero sabía que no podía permitir que el chantaje emocional me hiciera retroceder. «¿Y dónde estaba esa preocupación por los niños cuando planeaban mudarse a mi cuarto?», pregunté. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando Carmen les decía que yo sería más feliz en otro lugar? Miguel no tenía respuesta para eso. Esa tarde, Carmen intentó su propia estrategia. Me encontró en el jardín, donde estaba podando las rosas que José y yo habíamos plantado años atrás. Se acercó con cautela, como si yo fuera un animal salvaje que podría atacar en cualquier momento. «Guadalupe», me dijo, sentándose en la banca del jardín, «sé que he cometido errores terribles». Su voz era suave, casi susurrante, muy diferente del tono autoritario que había usado durante 2 años. «Nunca quise lastimarte. Solo pensé que estaba haciendo lo mejor para todos». Me volteé hacia ella, las tijeras de podar aún en mis manos. «Carmen, durante 2 años reorganizaste mi casa, cambiaste mis rutinas, planeaste mi vida y me hiciste sentir como una intrusa. ¿En qué momento pensaste que eso era lo mejor para mí?». Carmen comenzó a llorar, lágrimas que parecían genuinas pero que ya no me conmovían como antes. «No sé», admitió. «Creo que me acostumbré a tomar decisiones por ti. Pensé que porque eras mayor, necesitabas que alguien más decidiera las cosas». Sus palabras revelaron exactamente el problema. Había asumido que mi edad me hacía incapaz de tomar mis propias decisiones.
¿Y cuándo planeas dejar de pensar eso?, le pregunté. ¿Cuándo vas a empezar a tratarme como un adulto capaz de decidir sobre su propia vida? Carmen no tenía respuesta, porque sabíamos ambas que si yo cedía ahora, si les permitía quedarse, gradualmente volverían a los mismos patrones. La única diferencia sería que ahora serían más cuidadosos de ocultar su condescendencia. El miércoles por la mañana recibí una visita inesperada. Rosa, mi hermana, apareció en la puerta con una expresión preocupada. Guadalupe, Hunt, me dijo entrando a la casa. Miguel me llamó ayer. Me contó lo que está pasando. Mi corazón se aceleró. ¿Habría venido Rosa a convencerme de que perdonara a mi familia? Nos sentamos en la sala, donde Carmen había instalado su televisor gigante 2 años atrás. Rosa me tomó las manos y me miró directamente a los ojos. «Hermana», me dijo, «¿por qué no me dijiste lo mal que te estaban tratando?». Su pregunta me tomó por sorpresa. «¿Qué quieres decir?», pregunté. Rosa suspiró profundamente. «Miguel me contó todo. Cómo organizaron tu vida sin consultarte, cómo planeaban mudarte a un departamento, cómo te hicieron sentir como si fueras una carga». Se detuvo por un momento antes de continuar. «Guadalupe, yo pensé que tú habías decidido distanciarte de mí. No sabía que Carmen estaba desanimándote de recibirme». Le conté a Rosa todo lo que había vivido durante los últimos 2 años. Cada humillación, cada momento en que había sido excluida de las decisiones sobre mi propia casa, cada vez que había tenido que pedir permiso para algo que antes hacía libremente. Rosa escuchó en silencio, asintiendo gravemente y ocasionalmente murmurando expresiones de incredulidad. «Guadalupe», me dijo cuando terminé mi relato, «estoy orgullosa de ti por defenderte finalmente, pero también estoy enojada contigo por no haberme contado antes lo que estaba pasando». Su mezcla de apoyo y reproche me hizo sonreír por primera vez en días. «Tenía miedo», admití. «Tenía miedo de que pensaras que estaba exagerando, que era una vieja amargada quejándose de su familia». Rosa me abrazó fuertemente. «Hermana, tú criaste a Miguel para que fuera un buen hombre. Lo que ha hecho estos 2 años no es culpa tuya, es culpa de él por no valorar lo que tiene». El apoyo de Rosa me dio fuerzas para enfrentar lo que vendría después, porque sabía que los días siguientes serían los más difíciles. La fecha límite se acercaba y mi familia tendría que tomar una decisión final. El jueves por la noche, toda la familia se reunió en la sala para lo que Miguel llamó una conversación familiar urgente. Patricia y Roberto se sentaron en el sofá, claramente nerviosos. Carmen estaba pálida y demacrada, como si no hubiera dormido en días. Miguel se veía resignado, como un hombre que había perdido una batalla que nunca debería haber peleado. «Mamá», comenzó Miguel, «hemos estado buscando lugares para mudarnos». Sus palabras me causaron una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente habían aceptado que tendrían que irse. Tristeza porque significaba que mi familia realmente se estaba desintegrando. «Encontramos un departamento», continuó Carmen con voz quebrada. «3 recámaras en la zona norte. La renta es de 2.400 mensuales». El número flotó en el aire como una acusación silenciosa. Durante 2 años habían vivido en mi casa sin pagar renta, y ahora tendrían que enfrentar la realidad económica de la vida independiente. «¿Pueden pagarlo?», pregunté, genuinamente preocupada a pesar de todo. Miguel asintió. «Con mi sueldo y algunas horas extra que voy a tomar, sí, será ajustado, pero podemos hacerlo». No mencionó que durante 2 años habían estado ahorrando dinero viviendo gratuitamente en mi casa, dinero que ahora tendrían que usar para establecerse en su nuevo hogar. Roberto, mi nieto menor, finalmente habló. «Abuela, ¿podemos visitarte cuando nos mudemos?». Su pregunta infantil me partió el corazón. Me arrodillé frente a él y tomé sus pequeñas manos en las mías. «Por supuesto que pueden visitarme, mi amor. Ustedes siempre serán mis nietos, sin importar dónde vivan». Patricia, que había estado en silencio durante toda la conversación, de repente explotó. «Esto es injusto. Abuela, tú nos odias». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. «Patricia», le dije suavemente, «yo no los odio. Los amo tanto que me duele verlos irse. Pero durante 2 años no fui tratada con amor en mi propia casa». «Pero nosotros te queremos», gritó Patricia. «Siempre te hemos querido». Carmen intentó calmarla,
pero Patricia se zafó de sus brazos. «Mamá, dile a la abuela que la queremos, que no nos queremos ir». Fue Carmen quien respondió, y sus palabras me sorprendieron. «Patricia», le dijo con voz temblorosa, «tu abuela tiene razón. No la tratamos con el amor que se merece. No le dimos el respeto que se merece en su propia casa». Era la primera vez en 2 años que Carmen me defendía públicamente. Miguel se aclaró la garganta. «Mamá, sobre el dinero». Supe inmediatamente lo que venía después. «No podemos pagarte los 89,000 pesos de una sola vez», continuó. «¿Podríamos hacer algún tipo de plan de pagos?». La pregunta del dinero era algo que había estado considerando durante días. Legalmente, tenía derecho a exigir el pago completo, pero emocionalmente, sabía que si aceptaba un plan de pagos, estaría manteniendo una conexión financiera con ellos que podría complicar nuestra relación futura. «No quiero el dinero», dije finalmente. La sorpresa en sus rostros fue evidente. «Considérenlo mi regalo de despedida. 2 años de hospedaje gratuito en una casa que vale más de 1,000,000 de pesos». Miguel abrió la boca para protestar, pero lo detuve con un gesto. «No es generosidad», aclaré. «Es liberación. No quiero que me deban nada. Cuando se vayan, quiero que sea un corte limpio». Carmen comenzó a llorar de nuevo. «Guadalupe, esto no tiene que ser para siempre. Podemos arreglar las cosas. Podemos aprender a ser mejor familia». Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a no confiar en las palabras sin acciones que las respaldaran. «Carmen», le dije, «durante 2 años me dijeron que querían lo mejor para mí mientras planeaban deshacerse de mí. ¿Por qué debería creer ahora que realmente pueden cambiar?». No tenía respuesta para eso, porque sabíamos ambas que tenía razón. El viernes por la tarde, Antonio me llamó con una actualización legal. «Señora Guadalupe, han pasado 25 días desde que entregamos la notificación. ¿Su familia ha indicado cuándo planean mudarse?». Le expliqué que habían encontrado un departamento y que estaban haciendo los arreglos para mudarse durante el fin de semana. «¿Está segura de su decisión?», me preguntó Antonio una vez más. «Una vez que se vayan, no habrá vuelta atrás fácil». «Estoy segura», respondí sin vacilar. «Por primera vez en 2 años, estoy completamente segura de algo». El sábado por la mañana comenzó el proceso de mudanza. Miguel había rentado una camioneta, y varios amigos vinieron a ayudar a cargar los muebles. Yo me mantuve en mi cuarto durante la mayor parte del día. No porque no quisiera verlos irse, sino porque no confiaba en mi fuerza emocional para mantenerme firme si veía el dolor en los rostros de mis nietos. Rosa vino a acompañarme durante el día. Preparamos café y nos sentamos en mi recámara, escuchando los sonidos de la mudanza a través de las paredes. «¿Te arrepientes?», me preguntó Rosa en un momento de silencio. «No», respondí honestamente. «Me duele, pero no me arrepiento». Hacia el final de la tarde, Miguel tocó la puerta de mi cuarto. «Mamá», dijo desde afuera, «ya casi terminamos. ¿Podemos hablar?». Abrí la puerta y vi a mi hijo parado en el pasillo, rodeado de cajas y muebles a medio empacar. Se veía cansado y derrotado, pero también había algo diferente en su postura, una madurez que no había visto antes. «Quiero que sepas», me dijo, «que entiendo por qué estás haciendo esto. No me gusta, me duele, pero lo entiendo». Sus palabras me llegaron profundo, porque sonaban genuinas. «Durante 2 años te fallé como hijo. Dejé que Carmen tomara decisiones sobre tu vida, y yo apoyé esas decisiones sin pensar en cómo te afectaban. Miguel», le dije, «espero que algún día puedas perdonarte a ti mismo, y espero que esto te ayude a ser un mejor padre para Patricia y Roberto». Nos abrazamos por primera vez en meses, un abrazo que sabía a despedida pero también a una pequeña esperanza de reconciliación futura. Carmen fue la última en despedirse. Se acercó a mí con los ojos rojos de tanto llorar. «Guadalupe», me dijo, «sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todo lo que pasó, pero quiero que sepas que he aprendido algo terrible sobre mí misma estos días». Se detuvo para tomar aliento antes de continuar. «Aprendí que puedo ser una persona cruel sin darme cuenta, y eso me asusta». Sus palabras me conmovieron porque reconocían no solo el daño que me había causado, sino también el daño que se había causado a sí misma al convertirse en alguien que no respetaba a los demás. «Carmen»,
le dije. Espero que uses este aprendizaje para ser mejor persona. No solo conmigo, sino con todas las personas mayores que encuentres en tu vida. Los niños fueron los más difíciles. Patricia me abrazó llorando y me hizo prometer que la llamaría todas las semanas. Roberto me dio un dibujo que había hecho de nuestra casa, con toda la familia sonriendo en el jardín. Para que no te olvides de nosotros, abuela, me dijo con su vocecita temblorosa. Nunca me voy a olvidar de ustedes, les prometí. Y esto no significa que ya no somos familia. Solo significa que ahora vamos a ser familia de una manera diferente. No estaba segura de creer completamente en mis propias palabras, pero sabía que era lo que necesitaban escuchar en ese momento. Cuando la camioneta finalmente se alejó de mi casa, me quedé parada en la entrada viendo cómo desaparecía por la calle. Rosa puso su brazo alrededor de mis hombros. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Vacía, respondí honestamente, pero también libre. Esa noche, por primera vez en 2 años, cené sola en mi mesa del comedor. El silencio era absoluto, casi ensordecedor después de tantos meses de voces, televisión y ruido constante. Pero gradualmente comencé a apreciar ese silencio. Era un silencio que me pertenecía, un silencio que yo había elegido. Antes de irme a dormir, caminé por toda la casa, viendo los espacios vacíos donde habían estado sus muebles, las paredes donde habían colgado sus fotos. La casa se sentía diferente, más grande, pero también más mía. Por primera vez en 2 años, cada rincón de mi hogar me pertenecía completamente. No sabía qué vendría después. No sabía si algún día mi familia y yo podríamos reconstruir nuestra relación. Pero sí sabía una cosa con certeza. Había recuperado mi dignidad, y eso valía más que cualquier comodidad familiar basada en la falta de respeto. 6 meses después, mi casa había vuelto a ser verdaderamente mi hogar. Cada mañana despertaba con una sensación de paz que no había experimentado en años. El silencio que tanto me había asustado las primeras noches se había convertido en mi compañero más preciado. Era un silencio que hablaba de libertad, de decisiones propias, de una vida finalmente vivida en mis propios términos. La primera semana después de que se fueran había sido la más difícil. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía, demasiado silenciosa. Cada ruido que hacía, el sonido de mis pasos en el pasillo, el tintineo de mi cuchara en la taza de café, el crujir de las páginas del periódico, parecía amplificado en el espacio vacío. Había momentos en que consideraba llamar a Miguel, momentos en que la soledad amenazaba con vencer mi determinación. Pero Rosa había estado ahí para mí durante esos primeros días difíciles. Venía todas las tardes a tomar café conmigo, y gradualmente retomamos las conversaciones que Carmen había interrumpido durante 2 años. Hermana, me decía Rosa mientras regaba las plantas del jardín, mírate, estás floreciendo como estas rosas después de una tormenta. Y tenía razón. Poco a poco, comencé a redescubrir partes de mí misma que había enterrado durante los años de matrimonio y maternidad, y luego nuevamente durante los 2 años de vivir bajo las reglas de Carmen. Volví a pintar, una pasión que había abandonado cuando José enfermó. Reorganicé mi cocina exactamente como me gustaba, con mis especias favoritas al alcance de la mano y mis trastes en los lugares que habían ocupado durante décadas. La casa comenzó a reflejar mi personalidad nuevamente. Moví los muebles de vuelta a sus posiciones originales, colgué las fotos familiares que Carmen había removido porque hacían que la decoración se viera anticuada, y volví a poner mi música clásica en las tardes, sin tener que preocuparme por molestar a nadie. Mis rutinas matutinas se convirtieron en un ritual sagrado. Despertaba a las 6 de la mañana, no porque tuviera que preparar desayuno para otros, sino porque había descubierto que las primeras horas del día eran las más hermosas en mi jardín. Me sentaba en la terraza con mi café, viendo cómo el sol iluminaba gradualmente las flores que José y yo habíamos plantado tantos años atrás. Una mañana, mientras estaba regando mis geranios, se acercó mi vecina María Elena, una mujer de mi edad que vivía en la casa de al lado. Guadalupe, me dijo con una sonrisa cálida, se ve usted muy bien últimamente. Más, no sé cómo decirlo, más usted misma.
Sus palabras me hicieron reflexionar sobre lo mucho que había cambiado en estos meses. ¿Sabes qué, María Elena?, le respondí. Por primera vez en mucho tiempo. Me siento completamente yo misma. Le conté brevemente lo que había pasado con mi familia, sin entrar en detalles dolorosos, pero explicándole por qué ahora vivía sola nuevamente. María Elena me escuchó con atención y después me dijo algo que se me quedó grabado. Guadalupe, a nuestra edad, la paz es más valiosa que la compañía, y usted irradia paz. Esas palabras me hicieron darme cuenta de que había tomado la decisión correcta, no solo para proteger mi dignidad, sino para proteger mi bienestar emocional y mental. Las tardes se convirtieron en mi tiempo favorito del día. Había vuelto a leer, algo que no había hecho en años, porque Carmen siempre tenía la televisión a todo volumen o había algún drama familiar que requería mi atención. Ahora podía sentarme en mi sillón favorito, con una taza de té y un buen libro, y perderme en historias que me transportaban lejos de cualquier preocupación. También retomé mis clases de tejido en el centro comunitario. Había dejado de ir porque Carmen siempre tenía alguna emergencia que requería que me quedara en casa para cuidar a los niños o ayudar con alguna tarea. Ahora, los miércoles por la tarde eran sagrados. Me iba con mi bolsa de estambre y pasaba 3 horas charlando con otras mujeres de mi edad, intercambiando historias y creando hermosos tejidos. En esas clases conocí a Esperanza, una viuda de 72 años que se había enfrentado a una situación similar con su hijo y su nuera. Mi hijo quería que vendiera mi casa y me mudara a un asilo. Me contó mientras tejíamos bufandas para donar al orfanato local. Decía que sería mejor para mí, que tendría cuidado médico disponible las 24 horas. ¿Y qué hiciste?, le pregunté, curiosa por su historia. Esperanza sonrió con esa sonrisa que solo las mujeres que han luchado por su independencia pueden tener. Le dije que cuando yo no pudiera cuidarme sola, él sería el primero en saberlo, pero que hasta ese momento mi casa era mi casa y mis decisiones eran mías. Esperanza se convirtió en una gran amiga. Teníamos tanto en común. Ambas habíamos sido viudas jóvenes. Ambas habíamos criado hijos con gran sacrificio. Y ambas habíamos tenido que defender nuestro derecho a vivir nuestros últimos años con dignidad. Guadalupe, me decía Esperanza, nuestra generación fue educada para sacrificarnos por otros, pero llega un momento en que tenemos que aprender a vivir para nosotras mismas. Los domingos se convirtieron en días especiales. Antes, cuando Miguel y su familia vivían conmigo, los domingos eran días de tensión, con Carmen organizando actividades familiares que siempre me hacían sentir como una espectadora en lugar de una participante. Ahora, los domingos eran completamente míos. A veces invitaba a Rosa y su esposo Francisco a comer. Preparaba las recetas tradicionales que Carmen había prohibido por ser muy pesadas o demasiado condimentadas. Mi mole, mis tamales, mi pozole. Todos los platillos que representaban mi herencia culinaria y que habían sido relegados durante 2 años. Otras veces, simplemente disfrutaba de la soledad. Me sentaba en el jardín con mi costura, escuchando música clásica o simplemente el sonido de los pájaros. Había aprendido a apreciar estos momentos de silencio como regalos preciosos. Un domingo por la tarde, mientras estaba podando mis rosas, recibí una llamada que había estado esperando y temiendo a la vez. Era Patricia, mi nieta, abuela. Me dijo con voz temblorosa, ¿puedo venir a visitarte? Mi corazón se aceleró. No había visto a mis nietos desde el día de la mudanza, 6 meses atrás. Por supuesto, mi amor, le respondí. ¿Vienes sola? Sí, me dijo. Mamá no sabe que te estoy llamando. Tomé el autobús. 1 hora después, Patricia estaba parada en mi puerta, más alta de lo que recordaba, con una expresión madura que no había visto antes en su rostro de 16 años. Nos sentamos en la sala, la misma sala donde 6 meses atrás había confrontado a su familia con los documentos legales. Patricia miraba a su alrededor como si estuviera viendo la casa por primera vez. Se ve diferente, me dijo finalmente. Más tuya. ¿Cómo están todos?, le pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Patricia suspiró como una adulta cansada. Papá trabaja mucho. Tiene 2 empleos ahora para pagar la renta. Mamá está diferente, más callada.
Roberto pregunta por ti todos los días. Sus palabras me causaron una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza por saber que mi familia estaba luchando financieramente. Satisfacción por saber que finalmente habían entendido el valor de lo que habían tenido y perdido. ¿Y tú cómo estás, mi amor?, le pregunté. Patricia se quedó en silencio por un momento largo antes de responder. Al principio estaba muy enojada contigo, admitió. Pensaba que nos habías abandonado por ser cruel. Se detuvo y me miró directamente a los ojos. Pero después comencé a recordar cosas. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté suavemente. Recordé todas las veces que mamá te decía qué hacer en tu propia casa, continuó Patricia. Recordé cuando cambió tu cocina sin preguntarte. Recordé cuando te decía que no podías ver tus programas favoritos porque eran aburridos. Sus palabras me sorprendieron. No había pensado que ella, a su edad, hubiera notado esas dinámicas. También recordé, continuó, que cuando yo hacía algo malo, tú no podías regañarme porque mamá siempre intervenía. Y recordé que dejaste de invitar a la tía Rosa porque mamá siempre ponía alguna excusa. Patricia había estado más consciente de lo que pasaba de lo que cualquiera de nosotros habíamos imaginado. Abuela, me dijo, tomando mis manos, creo que entiendo por qué nos echaste, y creo que tenías razón. Sus palabras me emocionaron hasta las lágrimas. Escuchar esa validación de mi nieta, saber que alguien más había visto y entendido lo que yo había vivido, fue como un bálsamo para heridas que pensé que nunca sanarían. Pasamos la tarde cocinando juntas, algo que no habíamos podido hacer en años, porque Carmen siempre tenía sus propias ideas sobre lo que debíamos comer. Preparamos quesadillas y agua de horchata, y Patricia me ayudó a hacer tortillas desde cero, una habilidad que yo quería enseñarle, pero que Carmen consideraba innecesaria en estos tiempos modernos. Abuela, me dijo mientras amasábamos la masa, ¿crees que algún día papá y mamá se den cuenta de lo que hicieron mal? Era una pregunta difícil, cargada de la esperanza de una adolescente que quería que su familia se reconciliara. No lo sé, mi amor, le respondí honestamente. Pero sé que tu papá me llamó la semana pasada para preguntarme cómo estaba. Y sé que tu mamá le pidió a la tía Rosa que le dijera que lamenta mucho todo lo que pasó. Era verdad. Miguel había comenzado a llamarme ocasionalmente. Conversaciones breves y algo incómodas, pero que representaban un esfuerzo de su parte por mantener algún tipo de conexión. Carmen, por otro lado, no había intentado contactarme directamente, pero Rosa me había contado que se había encontrado con ella en el supermercado y que Carmen había llorado mientras le pedía que me dijera cuánto lamentaba todo lo que había pasado. Dice que ha aprendido mucho sobre sí misma, me había contado Rosa, y que espera algún día poder pedirte perdón cara a cara. Cuando Patricia se fue esa tarde, me dejó una carta que había escrito para mí. La leí esa noche antes de dormir, y las palabras de mi nieta me llenaron de una esperanza que no había sentido en meses. Abuela, quiero que sepas que te admiro por haber defendido tu dignidad. Antes pensaba que las abuelas tenían que aguantar todo y nunca quejarse. Pero tú me enseñaste que las mujeres mayores también tienen derecho a ser respetadas. Espero ser tan valiente como tú cuando sea grande. Te amo, y espero que algún día podamos ser una familia otra vez, pero de la manera correcta, esta vez. Las visitas de Patricia se volvieron regulares. Cada 2 semanas tomaba el autobús y pasaba la tarde conmigo. A través de ella, supe que Roberto había hecho un álbum de fotos de los momentos que había pasado en mi casa, y que lo miraba todas las noches antes de dormir. Supe que Miguel había puesto mi foto en su oficina y que les había dicho a sus compañeros de trabajo que había cometido el error más grande de su vida al no valorar a su madre. Pero también supe que la familia estaba aprendiendo a funcionar de manera diferente. Miguel y Carmen habían comenzado a tomar decisiones juntos, consultándose mutuamente en lugar de que Carmen simplemente impusiera su voluntad. Habían establecido un presupuesto familiar donde ambos tenían voz y voto. Y más importante, habían comenzado a enseñarles a Patricia y Roberto sobre el valor del dinero y la importancia de contribuir al hogar. Papá dice que vivir aquí les enseñó que no pueden dar por sentado las bendiciones, me contó Patricia durante una de sus visitas. Y mamá dice que aprendió que no puede controlar a otras personas, que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Una tarde, mientras Patricia y yo tejíamos en el jardín, me preguntó algo que me había estado rondando en la mente. Abuela,
¿Alguna vez te sientes sola? Era una pregunta profunda, que requería una respuesta honesta. A veces, le dije, especialmente en las noches, cuando recuerdo los buenos momentos que pasamos juntos antes de que las cosas se complicaran. Me detuve para elegir mis palabras cuidadosamente, pero aprendí que hay una diferencia entre estar sola y sentirse sola. Cuando vivían aquí, yo me sentía muy sola, aunque la casa estuviera llena de gente. Ahora estoy sola, pero me siento completa. Patricia asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. A sus 16 años, había desarrollado una sabiduría que muchos adultos nunca alcanzan. Los meses pasaron y establecí nuevas rutinas que me llenaban de propósito. Me uní a un grupo de voluntarias en el hospital local, donde leíamos cuentos a los niños enfermos. También comencé a dar clases de cocina tradicional mexicana en el centro comunitario, enseñando a mujeres jóvenes las recetas que mi madre me había enseñado y que yo había perfeccionado durante décadas. Una de mis estudiantes, una joven madre llamada Isabel, me dijo algo que me marcó profundamente. Señora Guadalupe, usted nos está enseñando más que cocina. Nos está enseñando sobre preservar nuestras tradiciones y valorar la sabiduría de nuestros mayores. En las noches, antes de dormir, a menudo reflexionaba sobre todo lo que había pasado. No me arrepentía de mi decisión, pero tampoco guardaba rencor hacia mi familia. Habían cometido errores dolorosos que habían lastimado profundamente mi corazón, pero también habían aprendido de esos errores, y eso me daba esperanza. Una noche, exactamente un año después de que se mudaran, recibí una llamada de Miguel. «Mamá», me dijo con voz temblorosa, «¿podríamos hablar? Carmen y yo queremos venir a visitarte, si tú quieres recibirnos». Su tono era humilde, muy diferente de la arrogancia que había mostrado durante los últimos años que vivieron conmigo. «Por supuesto», le respondí, «pero quiero que entiendan que esta visita no significa que las cosas van a volver a ser como antes». «Lo entendemos», me dijo Miguel. «Solo queremos la oportunidad de decirte algunas cosas que necesitamos que sepas». El sábado por la tarde, Miguel y Carmen llegaron a mi puerta. Se veían diferentes, más maduros, más humildes, más conscientes. Carmen había perdido peso y tenía ojeras que hablaban de noches de insomnio. Miguel se veía cansado pero determinado. Nos sentamos en la sala, la misma sala donde todo había comenzado un año atrás. Pero esta vez, la dinámica era completamente diferente. Esta vez, ellos habían venido a mi casa como invitados, no como ocupantes que creían tener derechos sobre mi espacio. Carmen habló primero. «Guadalupe», me dijo con voz quebrada, «he pensado todos los días durante este año en la persona en que me convertí cuando vivía aquí. Y estoy avergonzada». Se detuvo para limpiarse las lágrimas que comenzaron a caer. «No tengo excusa para haber tratado de controlar tu vida, para haber tomado decisiones por ti, para haberte hecho sentir como una extraña en tu propia casa». Miguel tomó la palabra después. «Mamá, yo fui peor que Carmen porque tú eres mi madre y yo tenía la responsabilidad de protegerte y respetarte. En lugar de eso, permití que te trataran mal en tu propia casa». Su voz se quebró. «Papá estaría muy decepcionado de mí». Sus palabras me llegaron al corazón, pero mantuve mi compostura. Había aprendido que las disculpas sin cambios de comportamiento no tenían valor real. «¿Qué han aprendido de todo esto?», les pregunté. Carmen respondió primero. «Aprendí que el respeto no es opcional, sin importar la edad de la persona. Aprendí que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida. Y aprendí que amor sin respeto no es verdadero amor». Miguel agregó. «Aprendí que ser hombre no significa controlar a las mujeres de mi familia, sino protegerlas y honrarlas. Aprendí que tu sabiduría viene de décadas de experiencia que yo no tengo. Y aprendí que casi perdí a la persona más importante de mi vida por arrogancia». Hablamos durante 3 horas. No fue una reconciliación instantánea, pero fue un comienzo. Les conté sobre mi nueva vida, sobre mis actividades, sobre la paz que había encontrado. Ellos me contaron sobre las lecciones que habían aprendido viviendo independientemente, sobre cómo habían tenido que enfrentar la realidad financiera de mantener un hogar, sobre cómo habían aprendido a valorar las cosas que antes daban por sentado. Cuando se fueron esa tarde, sabía que algo había cambiado.
No era el final de nuestro conflicto, pero era el principio de una nueva forma de relacionarnos. Una forma basada en respeto mutuo en lugar de obligaciones familiares forzadas. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre todo lo que había vivido en el último año. Había perdido la falsa tranquilidad de una familia disfuncional, pero había ganado algo mucho más valioso: mi dignidad, mi paz interior y el respeto propio que había estado perdido durante tanto tiempo. Al cerrar los ojos, pensé en José y en lo orgulloso que estaría de la mujer en que me había convertido. Una mujer que había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, que había descubierto que la soledad elegida es mejor que la compañía irrespetuosa, y que había encontrado la fuerza para crear una nueva vida basada en sus propios términos. Algunas batallas, reflexioné, no se ganan destruyendo al enemigo, sino salvándose a uno mismo. Y yo, finalmente, me había salvado. A veces, el mayor comienzo es el silencio que uno elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.